Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y hoy estamos estrenando episodio de mitad de semana. Nuestro temario es el siguiente. Para empezar, vamos a hablar sobre el aniversario del 9S. Se ha llamado 9S, pero la verdad es que fueron las noches del 8, 9 y 10 de septiembre, 3 noches horribles en las cuales Bogotá vivió una violencia sin par, sobre todo una violencia ejercida por parte de la policía contra la gente que dejó 14 muertos en total, una de las cuales fue una persona arrollada por manifestantes. Y para terminar vamos a hablar del tema principal de esta emisión, que es el precio de la gasolina. Finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las ventajas, los argumentos a favor y en contra de quitar el subsidio a los precios de la gasolina? Colombia tiene una de las gasolinas más baratas del mundo, pero ¿a qué costo? Vamos a empezar. Nuestro primer tema en este episodio es el aniversario que ya se nos pasó de las 3 noches horribles que fueron desde el 8 de septiembre hasta el 10 de septiembre aquí en la ciudad de Bogotá. Esto desde el día en que fue asesinado Javier Ordóñez en el CAI de Villaluz hasta el 10, unas jornadas que tuvieron un saldo fatal de 14 personas asesinadas por disparos de la policía. Quien se encargó de hacer la relatoría independiente encargada por la alcaldía tras estas jornadas de horror fue el defensor de derechos humanos Carlos Alfonso Negret, que se encuentra con nosotros aquí en Capital Político. Carlos, bienvenido a Capital Político y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Santiago, muchas gracias y quiero contarle que es al primer medio que le salgo después de haber entregado la relatoría el 13 de diciembre. No, pues bueno, honor. La razón de no haber salido antes es que yo esperaba que la Policía Nacional nos contestara, pero hoy, 10 meses después, la policía no nos ha contestado y el Ministerio de Defensa tampoco, pero fue importante hacer ese trabajo, como usted lo dice, de una órbita independiente, académica, que no salió sino de lo que me contestó la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría, la misma Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, y más de 50 reuniones y caminarme Bogotá donde ocurrieron esos trágicos hechos que no deberán ocurrir y que no debieron haber ocurrido nunca. Creo que el primer punto, Carlos, es precisamente ese. ¿Por qué esta falta de respuesta por parte de la fuerza pública? Pues alcanzamos a cambiar de gobierno antes de que recibiera usted una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó el Ministerio de Defensa? En ese momento era Carlos Holmes Trujillo, pero posteriormente quien lo reemplazó fue Diego Molano. No, cuando yo entregué el informe, que fue en diciembre del año pasado, el 13 de diciembre, el doctor Carlos Holmes ya había fallecido. Pero mire, Santiago, yo creo que este debe ser un homenaje para que no vuelvan a ver ningún Anthony Estrada, ni Cristian Hurtado, ni Cristian Rodríguez, ni Julián Mauricio González Fori, mi paisano del Cauca, ni Andrés Felipe Rodríguez, ni Cristian Camilo, que era el Chiqui de los Hernández Yara, como usted decía, de Javier Humberto Ordóñez, mi colega abogado, ni Juliet, que era la ilusión de los Ramírez Mesa, ni Lord Van Stiguen, un hombre viajero que venía desde Venezuela, ni María del Carmen Biuché, que era una señora que no tenía nada que ver y estaba en una calle cualquiera y fue arrollada por los manifestantes. La resistencia Angie Vaquero también, de Freddy Maecha, de Germán Smith Puentes, y de la semilla que pudo haber dejado Haider ahí en el norte de Bogotá. Yo todavía no sé por qué no contestaron, pero lo importante es que lo que ocurrió y lo que develamos en el informe, Santiago, fue muy claro. Si usted analiza lo que ocurrió 9 y 10 de ese, más el 9S, fue que salió una parte de la policía que llaman la policía de vigilancia, que es la que
anda armada. Ese fue el primer error y eso ya no ocurrió en las manifestaciones de abril, mayo y junio del año pasado, donde salieron los manifestantes del 21, perdón, pero nunca fueron repelidos, si se me permite el verbo rector, o contenidos por la Policía de Vigilancia, sino por la Fuerza Pública y luego por el ESMAD. Eso es la diferencia entre la vida y la muerte, porque Policía de Vigilancia está entrenado por el manejo de armas y para atacar ante una respuesta agresiva, y las otras, el ESMAD y la Fuerza Pública, la Fuerza Disponible, perdón, está para contener manifestaciones sin usar armas letales. 10 meses después de haber entregado el informe, ¿qué más ha pasado? Aparte de la falta de respuesta por parte del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, ¿ha ocurrido algo más, algo que haya pasado o que usted se haya encontrado después de haber presentado esta relatoría? No, yo lo que creo es que nosotros en las recomendaciones estábamos de acuerdo que la Policía Nacional saliera del Ministerio de Defensa y que fuera una decisión del Congreso de la República que quedara en el Interior o Justicia. Algunos amigos policías, que tengo muchos, me preguntaron, pero Negrete, eso es una locura. Y yo les digo, no, mire, ahora el gobierno del doctor Gustavo Petro decidió que va a ser un ministerio que se llama de Convivencia y Paz. Y ustedes van a tener el mismo rango que tiene el ministro de Defensa. Quiere decir que la policía va a tener un carácter del mismo nivel que puede tener el ministro del Interior, el ministro de Defensa, y están al mismo nivel, y yo creo que eso va a ser importante para la fuerza que es la Policía Nacional. Porque miren, la gran mayoría, el 99% de la fuerza pública y de la Policía Nacional son personas honestas. Fueron muy poquitos los que el 9S incumplieron los protocolos y por eso deben responder individualmente por todo eso, pero la Policía Nacional trabaja por cuidarnos. Uno no se imagina cuántas cosas evita la Fuerza Militar y la Policía Nacional. Si no la tuviéramos, sería un caos muy grande. ¿Qué propició qué propició esta violencia? ¿Existía algo, un relato, alguna posición? ¿Existe algún contexto que explique que este episodio haya tenido lugar? Santiago, en mi humilde opinión, y pueden haber muchos, y yo aprendí luego de ser defensor, que uno no es la verdad revelada. La única opción era caminar el país y caminar Bogotá, como hicimos para presentar este informe de la Relatoría Independiente. En mi concepto, dos o tres cosas. La primera, que el que salió a repeler la manifestación pacífica o agresiva o simplemente manifestación, para no calificar con ningún adjetivo, para no colocarnos en esa disputa, fue que salió la fuerza de la Policía de Vigilancia y no la Fuerza Disponible ni el ESMAD. Segundo, veníamos de una época donde muchas personas en este país habían perdido el trabajo. Segundo, desafortunadamente, el gobierno del presidente Duque, con su criterio, sacó un decreto que no permitía que se fumara en los parques. Entonces los policías, en vez de convertirse en unas personas, se convirtieron, fue a recoger, entre comillas, a los muchachos jóvenes, a los pelados de los parques. Ya había una cosa agresiva. Además, veníamos de una pandemia, Santiago, y eso generó también pues un estallido. ¿Por qué? Porque la gente no tenía los mismos ingresos o no tenía los ingresos. La fuerza pública, llámese la Policía Nacional, se equivocó desde el primer momento cuando Harry y Lloreda se exceden en detener a Javier Humberto y le colocan pues todo lo que todos ustedes saben y está en la necropsia. De modo que eso se regó
literalmente, como se dice coloquialmente, como una mecha, y los muchachos salieron a las calles a manifestarse por ese homicidio. ¿Qué lecciones quedan para, por ejemplo, más allá del traslado de la policía a un ministerio más ligado a lo civil? ¿Qué le queda como una recomendación, por ejemplo, al distrito, ¿no? En ese momento, la discusión sobre el papel de Claudia López o las responsabilidades, el alcance de las responsabilidades del gobierno distrital frente a la potestad del gobierno central nacional, pues fue parte como de una discusión muy álgida en el cual volaron acusaciones de un lado al otro, esto obviamente antes de que saliera el informe. Pero entonces, ¿qué queda como recomendación y como lección a futuro en el momento en que tenga que coordinarse la alcaldía de Bogotá con el gobierno nacional? Muy buena pregunta, pero hay que hacer también una acotación y darle una verdad que es cierta. Fue Claudia López la que quiso que se buscara una persona, en ese caso, entre el PNUD y ella decidieron que fuera yo y que escogiera yo personas que supieran hacer este trabajo de campo para identificar qué había pasado el 9, 10 y 11 de septiembre. Entonces, eso es importante decirlo porque cualquier alcalde se hubiera podido quedar con la razón que le daban las autoridades nacionales y las autoridades locales. Nosotros le recomendamos a la alcaldía varias cosas que la alcaldía las ha tomado. Uno, acoger todo lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también promover y acompañar todas las iniciativas como lo del colectivo 9S, concertando con ellos un tipo de apoyo. Por ejemplo, Santiago, en el Verbenal han querido que el CAI desaparezca de ahí, que no esté el CAI ahí. Yo creo que ahí deberíamos cumplirle a las víctimas del 9S para que ahí haya un gran monumento y que trasladen el CAI. Son cosas muy fáciles. Segundo, estar muy pendiente, como en efecto han estado, por lo que sé, yo lógicamente no trabajo en la alcaldía, con las víctimas. Y segundo, algo que se ha discutido por ahí entre ciernes, pero que no se está diciendo la verdad, y yo la dije en el informe, y es que los alcaldes de Colombia, los alcaldes y los gobernadores, no son los jefes de policía, así eso diga la Constitución, por una razón, porque cuando la alcaldesa dice no salgan, que no salgan las tanquetas, que no salgan, no le van a hacer caso, porque el comandante de Bogotá primero le pregunta al director de la policía, el director de la policía consulta con el ministro de Defensa y él con el presidente de la República, y en esa línea es que se decide. Entonces nosotros sugeríamos que debería modificarse la Constitución en el sentido que le quiten que los alcaldes son los jefes de policía. Los alcaldes podremos decir que coordinan la ejecución en un caso de una manifestación como la que puede ocurrir en cualquier ciudad, pero no son los jefes de policía porque los generales no le hacen caso al director de seguridad de Bogotá, no le hacen caso a la alcaldía de Bogotá. Coordinan en los famosos PMU, pero no le hacen caso. Por último, ¿qué queda? Es decir, ¿qué queda entre el tintero para evitar que se nos vuelva a pasar esto? Es decir, ¿qué queda simplemente pensando que puede volver a ocurrir, que podemos volver a tener un episodio de violencia? Obviamente no es lo deseable, pero ¿qué existe que nos permita detectar un momento como estos y ponerle un tate quieto antes de que sea demasiado tarde? Santiago, usted tuvo 20 años como los tuve yo y las manifestaciones hay que preverlas antes. Yo que creo que el país entero tiene que dialogar no solamente con el colectivo que se llama La Primera Línea, sino en general con lo que está pasando en los barrios de la capital de la República para este caso, donde nunca se logró detectar que había una molestia
primero por lo que le dijo, por perseguir a los muchachos que consumían el mínimo de marihuana en los parques. Y eso generó un rompimiento con la policía. Segundo, que tenemos que trabajar para que la sociedad no mire a la policía como un enemigo. Y la policía no tiene que hacer un trabajo muy fuerte que, gracias a Dios, está el coronel Novoa, una persona que venía de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y está coordinando todo el tema de derechos humanos. De modo que un aprendizaje es, tienen que cumplir los protocolos los policías, tiene que salir la fuerza pública, tiene que salir la fuerza disponible, nunca más salir la policía de vigilancia. Y segundo, escuchar y dialogar mucho en los barrios. Los problemas se van inconando. Algún expresidente de la República dijo que los colombianos dejamos envejecer los problemas. Y si dejamos envejecer los problemas, imaginen lo que puede pasar en los barrios de Bogotá. Tendrá que ser un trabajo de las alcaldías, de la Alcaldía Mayor, de la Secretaría de Gobierno, de la Oficina de Derechos Humanos, trabajar en los barrios, hacer grandes jornadas de escucha, grandes cabildos donde le preguntan a la gente cómo se siente, qué necesidades tienen, y lo que, por mi enseñanza, por haber sido el defensor del pueblo de Colombia, es que las cosas se solucionan escuchando, pero escuchando, Santiago, sin afán. Cuando uno va a una comunidad lejana, cuando uno va a un barrio a sentarse en un parque a escuchar, no es que tengo 2 minuticos y me tengo que ir, sino sin afán, escuchar a las 20, a las 30 personas que quieran hablar, y uno aprende mucho de las manos callosas de las gentes y aprende mucho de las palabras sencillas de las personas. Ese relato que tienen las comunidades, por ejemplo, indígenas afro, que es la enseñanza oral. Cuando uno va a los barrios, a los municipios, a las veredas, a los corregimientos, que navega uno por los ríos, las enseñanzas orales sirven mucho, y eso sí se puede convertir fácilmente en una política pública de proteger a la juventud, respetar a las instituciones, pero también respetar como se tiene que respetar la protesta en este país. Perfecto, pues Carlos, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias además por ese informe completo que nos permitió acercarnos más a este episodio que fue incierto, que nos cogió además en pandemia, todo el mundo encerrado, que tuvimos que vivirlo a distancia, muchos que pues simplemente con horror veíamos lo que estaba pasando. Pues nada, muchísimas gracias y esperemos entonces que esta sea la última vez que tenemos que hablar de un tema tan harto. Sí, creo que nos falta, Santiago, poder dimensionar en otro informe lo que ocurrió en abril a junio del año 2021, donde no hubo 14 personas asesinadas, que fueron en 3 días, y aquí fueron 100 días, y creo que se cambió la ecuación, porque fueron más de 70 personas que perdieron el ojo, tienen una dificultad ocular, pero las personas muertas por las manifestaciones de 100 días fueron solamente 3 o 4 o 5, no me acuerdo porque no me atrevo, pero ya fue la razón. ¿Cuál fue? Esa fue una enseñanza del informe. ¿Cuál es? No sale la policía de vigilancia, sino que sale la fuerza disponible. Y otro capítulo que sería muy grande, de yo creo que un par de años de estudiar, fue lo que ocurrió también en todo ese eje de la Panamericana entre Pereira y Pasto, donde pues ahí sí hubo más de 28 personas asesinadas en ese proceso, pero también sin olvidar al capitán que se asesinó en Soacha de una manera aleve. Nos estamos asesinando entre colombianos y a veces no nos damos cuenta, porque yo lo he dicho y quiero reiterarlo, hay veces a los colombianos no nos duele la muerte del otro, porque no nos ha tocado, y el día que nos toca nos damos cuenta que nos llegó. A nosotros se nos olvidó que hay unas personas que se mueren, que hay masacres en Colombia. Vemos las noticias y no, eso fue en Barranquilla, fue en Landazuri, eso no es con nosotros, fue en Ricaute, en Nariño, fue en Tumaco, pero ya están aquí, ¿no? Hoy apareció otro cuerpo enchuspado y eso es muy grave, advertido por nosotros desde el 2019, pero bueno, seguir trabajando por una Colombia más clara, más justa y más cercana a la gente.
El tema central de esta semana y con el que vamos a cerrar esta emisión de mitad de semana de Capital Político es el precio de la gasolina, porque resulta que Colombia tiene un fondo que subsidia los precios a la gasolina para evitar que la gente tenga que pagar demasiado. El problema es que el Estado termina pagando ese sobrecosto y eso está generando un déficit. El anuncio del gobierno Petro de que está pensando en quitar ese fondo y empezar, por supuesto, a dejar que los precios de la gasolina suban y se pongan al nivel de los precios de la gasolina en el mundo entero, pues ha puesto obviamente a la gente con los pelos de punta, pero esto pues no es algo que se esté haciendo en vano. Para tratar de entender, está con nosotros Angélica Gómez de Economía para la People, un medio que está precisamente ahí para ayudarnos a entender estos vericuetos, intríngulis, tejemanejes y todas las otras palabras complicadas de el devenir económico. Angélica, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Santiago, de nuevo muchas gracias a ti por la invitación a Capital Político. Angélica, explicación para la people. ¿Qué pasa con este fondo? ¿Cuánto llevamos con este fondo de subsidio de los precios de la gasolina? ¿Hace cuánto que nosotros sentimos esos efectos? Bueno, Santiago, yo creo que lo primero es como tener un poquito de contexto. El fondo existe desde 2007 y digamos que la idea es mitigar o hacer que para los bolsillos de las personas sea menos fuerte el impacto cuando sube, pero también cuando baja el precio de la gasolina en el mundo. Y la pregunta recurrente es, ¿por qué si nosotros producimos petróleo y producimos gasolina, tenemos que depender de los precios internacionales? Y la respuesta es, bueno, porque estamos dentro de un mercado interconectado entre todos los países y entonces para Ecopetrol y las demás empresas que venden gasolina dentro del mundo y que están en Colombia, sería mucho más fácil, por ejemplo, en este momento, vender el petróleo, la gasolina en el exterior a venderla acá en el país porque el precio está más barato. Entonces lo que dijo el gobierno desde el 2007 es, venga, todo bien, yo le voy a pagar el precio internacional para asegurarle que a usted le salga lo mismo venderlo acá que venderlo allá y con eso mantenemos el abastecimiento de combustible dentro del país, pero a la gente le voy a cobrar menos si el precio internacional está muy alto o si empieza a subir muy rápido. Y yo voy haciendo los ajustes de a poquitos. Con eso la gente no sufre tanto en sus finanzas diarias y yo le voy financiando el resto, ese diferencial. Pero ¿cuál era la contraparte del fondo? A cambio de eso, cuando el precio internacional baje mucho y muy rápido, yo también me voy a demorar en bajar el precio de la gasolina y de la CPM. Así, yo me aseguro de tener un diferencial también entre el precio interno y el precio externo que me va a permitir ahorrar plata para pagarme a mí mismo, para pagarle a las empresas de la gasolina en el momento en que el precio sea muy alto y estemos otra vez con un precio bajo adentro y alto afuera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora el gobierno? Tenemos un problema porque en 2020 los precios, acordémonos que cayeron muchísimo, porque pues nadie podía salir de su casa, entonces nadie consumía gasolina ni petróleo, entonces los precios cayeron. Acá también se bajaron los precios y luego cuando empezamos la reactivación económica, los precios se dispararon en el mundo, pero en Colombia dijimos, o más bien dijo el gobierno de turno, no, pues es que la reactivación económica, bla, 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 no subamos los precios. Y luego cuando empezó a subir la inflación, eso se nos convirtió en un problema porque políticamente y como para la opinión pública era inviable para el gobierno subir los precios de la gasolina a portas de una elección presidencial. Entonces la gasolina nunca se subió, el diferencial entre el precio interno y el precio externo se amplió mucho. Además de eso, el dólar también subió mucho, hizo que el hueco fuera más grande y ahora entonces lo que nos dicen es, a abril se pagaron 14 billones de pesos y el hueco quedó en ceros, pero entre abril y diciembre la cuenta es que el hueco va a ser de 35 billones de pesos si no hacemos nada. Y esa plata pues toca sacarle a algún lado. Entonces la idea es empezar a subir los precios de los combustibles para que a futuro el hueco no sea tan grande y que el gobierno pues saque de algunos otros lados y pueda pagar ese hueco. Pero esos aumentos sí se había pensado hacer durante el gobierno pasado, es decir, hay titulares de prensa que muestran que se había pensado en la subida del precio de la gasolina, terminan no tomando esa decisión, pero ya se vuelve
inapelable para este gobierno, es decir, este gobierno no puede hacer nada distinto a subir los precios de la gasolina, ¿o me equivoco? Sí, exacto. Entonces, esa es la otra parte. El mismo gobierno anterior, en una cosa que se llama el marco fiscal de mediano plazo, que es como un programa que incluye todas las cuentas de cómo nos va a ir en el país este año y el siguiente y los siguientes 10 años, es una cosa que lanza el Ministerio de Hacienda cada año y lo va actualizando. Entonces, dentro de ese marco del fiscal, ellos dicen, este fondo de los combustibles es un problema, hay que empezar a subir los precios y entonces lo vamos a hacer 200 pesos en junio, 200 pesos en julio, 250 para la gasolina y un valor diferente que no recuerdo bien para la CPM en agosto y desde septiembre vamos a subir de a 400 pesos, ambas cosas. Pero ellos mismos no cumplieron con ese programa. ¿Por qué? Porque decían, no, es que la inflación se nos sube mucho, si la gasolina y no sé qué, pero en realidad lo que pasa es que estábamos en la primera y en la segunda vuelta presidencial y obviamente a ellos no les convenía tampoco políticamente que subiera la gasolina porque iba a ser el problema que está haciendo en este momento. Pero para el gobierno actual, pues sí es un problema fiscal muy grande y sí tienen que resolverlo subiendo los precios. ¿De cuánto es el déficit que genera este fondo de subsidio de precios a la gasolina? Al ritmo al que tenemos de precio de la gasolina en el mundo y de tasa de cambio, 10 billones de pesos cada 3 meses. 10 billones de pesos cada 3 meses, o sea, 40 billones de pesos al año. Hijo de madre, eso es una plata muy larga. Exacto. Y entonces, imagínate esto. Cuando las cuentas se hicieron en más o menos marzo, abril, que ellos pagaron, que el gobierno anterior dijo, pagamos lo que debemos, que eran 14 billones, imagínate. En ese momento dijeron, no, y pues el resto del año el déficit va a ser como de entre 19 y 20 y algo billones de pesos. Entonces dejamos esa plata garantizada. Pero como no se tomaron las medidas que había que tomar y el dólar siguió subiendo, pues ya vamos en que el hueco entre abril y diciembre va a ser de más o menos 35 billones de pesos. Ok, entonces, bueno, ayer hubo una serie de entrevistas en la W Radio en donde llamaron a expertos de todo tipo y de todos los raigambres y orillas ideológicas y todos están de acuerdo en que eso efectivamente hay que hacerlo, es decir, hay que subir el precio. Y todos además estuvieron de acuerdo en una cosa que incluso contradice a algunos de los miembros de las bancadas de gobierno y es que toca hacerlo ya, es decir, que no existe la gradualidad. Em, Ahí, en cambio, por ejemplo, Catherine Miranda ha salido a decir que tiene que ser un aumento gradual. Petro salió a decir que la gasolina sí, pero la CPM no. Entonces, ¿cuál sería la medida óptima y cuáles podrían ser las consecuencias de esa medida? El precio de la gasolina, según las cuentas del gremio de distribuidores, tiene que quedar entre 16.000 y 18.000 pesos. Es decir, que más o menos tenemos que duplicar el precio actual. Pero no se puede hacer de un día para el otro porque eso tiene efectos muy fuertes. Uno, obviamente sobre la opinión pública, pero dos, sobre los precios de absolutamente todo. Porque pues con gasolina tú tanqueas el carro que te transporta, el bus que te transporta, bueno, hay algunos carros, buses ya que son eléctricos y a gas, pero en general digamos que esos dos combustibles que se subsidian son los que transportan a la gente y, por ejemplo, a los alimentos por todo el país y a todos los bienes y más. Entonces, lo que es el... Pero los alimentos, perdón interrumpir, pero los alimentos no están movidos por ACPM. Exacto, y el Fondo de los Combustibles financia gasolina y ACPM. Ok, ok. Ah, bueno, no, lo digo es por lo que Petro anunció que no va a tocar el ACPM, sino solamente la gasolina. Ajá, entonces, listo, ahí va un punto. Y es, los dos combustibles tienen que subir porque los dos combustibles están generando un déficit. Tú no puedes dejar por fuera uno y recargarte en el otro. Ok, ok, Entonces, ok, ok. sí, hay que subirlos. Y el punto es cómo y qué tan rápido. Entonces, por ahora en lo que estamos es decía hoy el ministro de Hacienda, sabemos que vamos a subir ambos, que va a ser menos de 400 pesos los primeros meses y que a medida que la inflación empiece a bajar, los ajustes al precio de la gasolina van a ser más rápidos. Es decir, se van a subir más pesos cada mes en el valor de esos combustibles, de esos dos combustibles, para que la brecha se vaya cerrando. Pero no vamos a hacer una cosa de 9.000 pesos de un día para el otro. Ok, sí tiene que existir un equilibrio, es decir, pese a que efectivamente
El déficit es ya, ¿no? El déficit existe ya. Igual sí es importante y también es importante económicamente que exista un equilibrio que atienda a las necesidades de la gente, ¿correcto? Correcto, porque tú no puedes duplicar de un día para el otro el costo del transporte. Eso no es viable ni para una familia ni para las empresas del país. ¿Existiría alguna circunstancia, Angélica, en que algo se produzca o algo pase que haga innecesaria la subida del precio de los combustibles o esto es algo que es inexorable y que tenía que haber pasado hace rato? Esto tenía que haber pasado hace rato. La única razón por la que podríamos no subir los precios de la gasolina es que mañana vuelvan a definir un confinamiento en el mundo o se explote medio mundo o no sé, pase algo realmente extraordinario y los precios internacionales de la gasolina vuelvan a caer y se devuelvan como, no sé, a un valor del 2020 o algo así, para que nosotros otra vez quedemos equilibrados con el resto del mundo. Por último, este fondo, ahora, ¿quién lo paga? Es decir, yo sé que eso es plata del Estado, entonces uno siente que el Estado es plata de todos, bla, pero ¿de dónde salen los fondos que están yendo a cubrir el hueco de este subsidio? Entre 2010 y 2019, el hueco se pagó con títulos de deuda de la nación, los famosos TES, que se emiten en un mercado internacional o en un mercado local. Un comprador le dice al gobierno, me interesa su título, le paga una plata a cambio de que el gobierno dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 30 años, le pague unas cuotas y unos intereses. Y entonces con la plata que recibían de esos inversionistas, iban y tapaban el déficit. Desde 2019 lo que dicen es, vamos a empezar a reconocer con recursos como de cajones que tiene el gobierno. Porque hay una cosa muy particular del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y es que no tiene personería. Es como, es como un hijo huérfano que anda por ahí y que nunca logra acomodarse en ningún lado. Uy, o sea, eso no tiene un doliente. Eso no tiene realmente un doliente. Hacienda lo paga porque igual hay que pagarlo, pero realmente no está definido un doliente. Y entonces lo que decía Hacienda era, no, pues yo saco este cajón, saco este otro. Entonces lo que vimos este año fue que Hacienda dijo, no, pues venga, a Ecopetrol le ha ido muy bien, le fue muy bien el año pasado y le fue muy bien este primer trimestre del año, entonces yo voy a aprovechar y voy a sacarle dividendo extraordinario y además de eso, a entidades financieras que tengo dentro de mi portafolio también les ha ido muy bien y también me han dado unas rentabilidades, es decir, me han pagado una plata adicional ahí que yo no esperaba, entonces yo con eso cierro ese hueco. Pero dentro de ese marco fiscal del que hablamos ahora, entonces también el gobierno dijo, y para que sea más transparente el proceso y siempre sepamos que va a haber, entre comillas, un doliente o una cuenta que va a pagar ese fondo, entonces lo vamos a incluir dentro del presupuesto general de la nación. Y entonces, como el resto del presupuesto de la nación, pues el gobierno tiene que ver de dónde saca la plata para eso y es usualmente impuestos, rendimientos de las inversiones que tiene y financiamiento externo. Pues es decir, entonces el fondo se podía convertir fácilmente en un hueco que se chupaba cualquier avance económico que hubiera, porque finalmente cualquier plata que se ganara iba a terminar yendo allá a meterse en ese hueco. Exacto, más o menos, sí. Es un hueco que se está chupando plata que podemos invertir en otras cosas. ¿Qué pasa cuando la gasolina alcance full precio en Colombia? O sea, ¿qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con los precios de las cosas? ¿Será que sí alcanza a rescindir la inflación? Pues esa es la idea de subirlo de a pocos, ¿no? Como darle un respiro a la inflación y de todos modos de aquí a eso, pues habrán habido incrementos de salarios, la inflación por otras razones ya habrá empezado a bajar, entonces sí es posible que de todos modos se van algunos incrementos de precios en transportes y en algunos alimentos y demás, pero la idea es que eso lo compensen las bajadas de inflación de todas las otras cosas y como te decía, el aumento, por ejemplo, del salario el próximo año y el siguiente, porque pues es una subida de los precios que no va a parar dentro de poco. Y la idea es que cuando alcancemos ese nivel de paridad, entonces otra vez el fondo siga funcionando como había funcionado hasta el 2020, que era lo que explicaba ahora. En algún momento ahorra y luego gasta.
Claro, es que el problema es, o sea, el fondo puede seguir existiendo una Sí, vez las cosas se equilibren, ¿sí? ¿No será más fácil simplemente dejar el fondo, o sea, acabar el fondo y empezar a trabajar con los precios globales de la gasolina? ¿O será que eso sí o sí va a ser un problema? Lo digo es porque pues el resto de los países están lidiando exactamente con el mismo problema, y esa es una plata que Colombia tal vez podría usar. em, hay otros países que tienen también fondos de estabilización de los precios de los combustibles. ¿Y qué tal les funciona? Les ha funcionado relativamente bien hasta ahora porque ellos sí han subido más o menos los precios de la gasolina cuando los precios han subido y han logrado estabilizar el gasto que tiene la gente en la gasolina. Digamos que el punto del fondo es evitar que a ti hoy te cobren 9.000 pesos y mañana te cobren 18.000 y pasado otra vez, no sé, 12.000 porque volvió a bajar el precio, ¿sí? Sino que tú sepas durante este mes la gasolina me va a costar esto. Ok, bueno, sí, es una estabilización que puede funcionar, pero al mismo tiempo se puede volver fuente de una gran demagogia, es que ahí está todo el problema. Sí, es verdad también. Y de hecho, pues acabamos de ver el ejemplo de cómo se utilizó políticamente el precio de la gasolina. Claro, exacto. Pues que de hecho está siendo un problema en Estados Unidos también, ¿no? Es decir, los republicanos se están quejando de los precios de la gasolina. Eso fue fuente de gran impopularidad para el gobierno Biden hasta ahorita en agosto. Entonces, pues sí tiene un impacto. Finalmente se usa porque se ha probado que tiene una utilidad. Exacto. Y sí, y si la cosa, si fuera un experimento demasiado salido como de la norma, digamos, o que no tuviera muy buen resultado, Brasil no lo habría implementado en plena crisis ahorita en estos años, justamente para controlar un poquito su inflación, o Perú no lo habría puesto tampoco y no lo mantendría en este momento. Perfecto, pues Angélica, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a explicarnos las cosas, pero además por el trabajo de Economía para la People, que de verdad nos ayuda a aterrizar cuestiones que hasta hace un tiempo eran de verdad muy complicadas de entender, como por ejemplo este fondo. No, Santiago, muchísimas gracias a ti. Un saludo de parte de toda la people y están invitadísimos a seguir leyendo nuestros temas. Por ahí estaremos explorando más sobre la gasolina, sobre el presupuesto, la reforma tributaria y todo lo que se nos viene con este nuevo gobierno. Ustedes además tienen un podcast, ¿no? Así es, tenemos Ideas para la Inclusión, es un podcast que hacemos en alianza con la firma Inclusión SAS y allí hablamos de pobreza en general y muchas ideas que hay alrededor en el país sobre cómo reducir este fenómeno y atender a la población que está considerada dentro de los pobres y vulnerables. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que ustedes oyen en Capital Sonoro, es decir, de vital importancia, el podcast Garra, el podcast Respeto, Animalx y ahora nuestra nueva iniciativa de música, son posibles gracias al arduo trabajo de nuestro periodista e investigador Juan Pablo Conto, nuestra productora María Alejandra Cuestas y nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no necesitamos que se nos financie de ningún tipo, de ninguna manera, es decir, no necesitamos un muro de pagos, un programa de suscripciones, un programa de mecenazgo, ni de patronato, de nada de eso. Necesitamos, eso sí, que ustedes nos oigan y nos comenten y sobre todo que nos recomienden, que nos ayuden a llegar a nuevos oídos, a crecer la comunidad y la conversación alrededor de la producción de Capital Sonoro para que crezca también la comunidad que se nutre de este trabajo que está hecho para la gente. Nos oímos en unos días apenas con la emisión de fin de semana de Capital Político. Capital Sonoro.